Disculpen el retraso, pero ha sido una semana complicada y tenía que conseguir unas cosas. Ando un poco, me siento un poco mal del hombro, o sea, creo que me he esforzado mucho el día de hoy. Tuve una lesión en enero, me disloqué el hombro derecho. Entonces, como he estado escribiendo las clases, hoy me tocaron con ustedes, es la 4ª clase del día de hoy. Entonces, tuve que ir a conseguir algo también, además. Entonces, por eso se me hizo más tarde. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver, vamos a continuar con el tema. Nos habíamos quedado en empezar a hablar un poquito más extenso o más acerca de lo que es el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces vamos a déjame buscar la presentación, ya la tengo aquí. Según recuerdo, bueno, antes de que pasemos a ya platicar de esto, permítanme ver. Ya que empezamos, antes de empezar a platicar del tema, les quería comentar que ya subí en Classroom, ya subí lo que es la clave para que ustedes se puedan inscribir o puedan acceder al cuestionario diagnóstico. ¿Sale? Revisen Classroom, ahí debe estar ya la liga y el código, ¿sí? Con el que se inscriben al examen o al cuestionario diagnóstico, como le llama la división. Por ahí había alguna duda de uno de ustedes. El cuestionario diagnóstico y el examen diagnóstico al que yo hago referencia en la presentación es el mismo. No es que sean dos cosas distintas, solo que yo le puse examen diagnóstico. Pero es el cuestionario diagnóstico que aplica la división. Ese es el que es el requisito, es uno de los 2 requisitos para exentar, además del promedio, que eso ya está en la presentación. ¿Se acuerdan que les dije que para exentar ahí hay varias condiciones y una de ellas es que realicen 2 actividades que son obligatorias y una de las 2 actividades obligatorias es precisamente contestar este cuestionario. Así es que no lo dejen al último. Ya vimos en el grupo de la mañana, vimos que ya tiene una opción, ya es un botoncito directo, el que tú oprimes para desinscribirte de cualquier otro curso anterior en el que hayas resuelto el examen diagnóstico. Ya se las pusieron más fácil. Entonces ya nada más es el clic ahí y aceptar que sí quieres que te desinscriban. Así es como está puesto, que se desinscriban. Bueno, ¿qué otra cosa les quería decir? Todavía hay alumnos que no están en Classroom. Me gustaría que en el chat pusieran su nombre para que yo pueda tomar nota de quienes no han, o no les llegó el correo, o no se han fijado bien, o está en la bandeja de spam. También del otro grupo me dijeron algunos alumnos que les había llegado por spam. Entonces, como lo había mandado por los no deseados o spam. Entonces, revisen todo, por favor. Es un correo Gmail. Así es que revisen, por favor, para que quienes no están todavía en Classroom lo hagan a la brevedad. Ya son pocos los que faltan, pero todavía hay algunos que no están ahí para que no se pierdan las informaciones. Entonces les voy a pedir que me digan quiénes son para volver a enviar el correo e incluso darles el código de la clase para que, si no es por un lado, por otro, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eso es lo que les iba a decir. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ya están viendo todos la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, es tan interesante este concepto del campo eléctrico que la verdad bien vale la pena dedicarle el tiempo que se requiere o que se necesita
para poder entender claramente a qué nos referimos cuando estamos hablando de campo eléctrico. El campo eléctrico es un concepto, como le digo yo, más poderoso que el propio concepto de fuerza entre cargas, a pesar de que la fuerza de cargas es un fenómeno muy importante, ¿sí? El espacio en el que ocurre ocurre esta fuerza entre cargas es un campo eléctrico, ¿sí? Por eso es tan importante conocerlo. Ahora bien, energéticamente el campo eléctrico tiene un lugar muy importante en las aplicaciones, en las aplicaciones de la electricidad, de la electrónica, y por ello es otra de las razones por las que hay que conocerlo muy bien, porque aunque nosotros en lo práctico hablamos de voltajes y de corrientes o de diferencias de potencial y corrientes, en realidad esto es porque hay un campo eléctrico. Cuando tú compras una pila, ¿sí? Una batería, compras una pila primaria o secundaria, no importa. Cuando tú la compras, entre las dos terminales, entre la positiva y la negativa, hay un campo eléctrico, porque entre las dos hay una diferencia de potencial. Entonces, siempre que tenemos un campo eléctrico, asociado a ese campo eléctrico está una diferencia de potencial. Y esa es con la que nosotros nos entendemos como ingenieros para controlar cuántos electrones voy a movilizar. Si a mí me dicen que un LED, por ejemplo, un LED necesita 20 miliamperes para encender, como mínimo 20, es como su valor nominal, vamos a decirlo así. Si excedes por mucho el 20, va a brillar demasiado el LED e incluso se puede quemar. Entonces, la idea es trabajarlo con 20 miliamperes. Entonces, para poder controlar esa cantidad de carga que va a estar circulando y que va a dar origen a 20 miliamperes, entonces tengo que hacer que ahí exista un campo eléctrico, porque ese campo eléctrico es el que va a movilizar esas cargas. Ahora, siempre que hay un campo eléctrico, hay un voltaje. Nosotros no hablamos de campos eléctricos, hablamos de voltajes. Yo te digo, por ejemplo, que una lavadora, tú la conectas a 120 volts, ¿no? Y que va a circular una determinada corriente para que esta funcione. Pero nunca hablo de campo eléctrico, a pesar de que ahí hay un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Entre las terminales de la diferencia de potencial donde se está conectando la clavija de la lavadora. Esto es muy interesante, por eso es muy importante que le echemos ganas a este tema, ¿sí? Y sobre todo a este subtema, junto con el de diferencia de potencial. Bueno, este concepto es desarrollado por Michel Faraday para explicar la razón de las fuerzas de atracción o repulsión a distancia, como resultado de interacciones eléctricas entre dos cuerpos. ¿Es verdad? Es una interacción, es una fuerza a distancia la que ocurre. Tú no necesitas que los objetos cargados o los sistemas cargados se toquen entre sí. Basta con que estén lo suficientemente cercanos para que tú veas que aparecen estas fuerzas de repulsión o de atracción, según lo que ya vimos la clase pasada. Habíamos visto también la clase pasada que podemos definir al campo eléctrico como la región que rodea la carga o un objeto cargado, ¿sí? Y que a este objeto cargado le vamos a llamar la fuente de carga, ¿sí? Esto que se establece en la región del espacio que rodea la carga es un campo eléctrico, ¿sí? Esta región va a tener una propiedad y esa propiedad se conoce como campo eléctrico. ¿Qué hizo Faraday? Esquematizarla. Nos dijo, ¿quieres imaginarte cómo es el campo eléctrico? Porque no lo vamos a ver. Es lo que les decía de la pila, ¿no? Tú pones la pila frente de ti y no ves el campo eléctrico, a pesar de que ahí está. Entonces, dijo, vamos a esquematizarla. Esquematizarla te va a permitir analizar cualitativamente lo que pasa cuando están interactuando varias cargas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos una carga positiva, esta carga, ¿sí? Si este es un conductor, si es una esfera conductora, la carga se va a distribuir uniformemente.
Entonces, si la carga se distribuye uniformemente, es decir, en toda la superficie de la esfera, entonces el campo eléctrico se vería así. ¿Qué es lo que pensó Faraday? Voy a dibujar unas líneas con las cuales muestre cuál sería la dirección en la cual, al colocar una carga de prueba ahí, esta se va a desviar. Entonces, fíjense, hay unas reglas para que esto realmente funcione. Si yo pongo aquí una carga de prueba, que acuérdense que una carga de prueba es una carga muy pequeñita, decíamos que por definición la carga de prueba es positiva. La carga de prueba es positiva. Entonces yo coloco aquí una carga de prueba, la carga de prueba va a ser repelida. ¿En qué dirección? No va a ser repelida así. Va a seguir Va a seguir la trayectoria que está marcada por la línea de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraday? Dice, bueno, se imagina cómo sería la fuerza que sufriría una carga de prueba al colocarse en diversos puntos. Si yo pongo una carga de prueba aquí, esta carga de prueba se va a desviar siguiendo esta trayectoria. Si la carga de prueba la pongo aquí, va a seguir esta trayectoria. Y así es como él establece estos esquemas. Entonces, cuando tengamos una carga esférica o un punto cargado, eso le llamamos esfera puntual o carga puntual o esfera, si es un poquito más grande, las líneas de campo, que son a su vez líneas de fuerza, porque me están mostrando cómo sería la dirección de la fuerza que sufriría la carga de prueba. ¿Qué concluimos de aquí? Que ya también lo vimos en la presentación anterior, que la fuerza y el campo eléctrico van a tener la misma dirección y el mismo sentido. Aquí tenemos el campo eléctrico. La fuerza que sufre la carga va exactamente en la misma dirección y en el mismo sentido, siempre y cuando lo que coloquemos aquí sea una carga de prueba, es decir, una carga positiva. Si yo no cambio las reglas del juego y pongo siempre una carga positiva, voy a tener que siempre el campo eléctrico y la fuerza que va a sufrir esa carga positiva van a llevar la misma dirección y el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que suponen estos esquemas. ¿Cómo serían otros esquemas? Ahorita más adelante lo vemos. Ay, dale con quererlo borrar con la que no es. Está la costumbre. Bueno. Entonces, otra forma de definirlo es a partir de esta ecuación. Y nos dice que existirá un campo eléctrico en una región del espacio si al colocar ahí una carga de prueba, esta sufre una fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. La ecuación que expresa matemáticamente lo anterior es esta. Esta es la ecuación de definición de campo eléctrico. Entonces, cuando yo les diga, recuerden la ecuación de definición de campo eléctrico, pues básicamente es esta. Yo no puedo darte una ecuación única del campo eléctrico porque esta expresión va a cambiar si tú tienes una esfera. O sea, no es lo mismo tener una esfera cargada, tener un plano cargado, ¿sí? O tener una línea cargada. No voy a tener la misma expresión para las tres configuraciones. Lo que sí puedo tener es una ecuación general que me diga qué significa el campo eléctrico. Y entonces me dice esto que acabamos de leer, que existirá una región del espacio eléctrico en una región del espacio si al colocar ahí, en esa región, una carga de prueba, esta sufre una fuerza. Ahora, este es un escalar. El campo eléctrico es un vector, es un campo vectorial, perdón, y la fuerza es un vector. Entonces, esto significa que en diferentes puntos voy a asociar un vector al campo eléctrico, ¿sí? Y
con el campo eléctrico, perdón, y ese vector tendrá la misma dirección que la fuerza. Es lo que acabamos de ver en el dibujo que hizo Faraday. Entonces, Faraday lo único que hizo fue esquematizar lo que dice esta ecuación. ¿De acuerdo? Esquematiza Faraday lo que dice esta ecuación, pero la ecuación es muy clara. Van a llevar la misma dirección y sentido, fuerza y línea de campo, o vector de campo en ese punto donde yo coloque la carga de prueba. A ver. Profesora. Dime. Profesora, ¿la carga de prueba positiva es solamente para hacer la prueba del campo eléctrico o en general un campo siempre va a atraer solamente a otra carga? ¿O puede ser también a un objeto neutro? Lo primero que acabas de decir, la carga de prueba es únicamente para estudiar el fenómeno. Okay. O sea, tú no necesitas a la carga de prueba para que haya campo eléctrico. O sea, aquí tú tienes una carga que es la fuente del campo eléctrico, la que está generando el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Esta carga genera el campo eléctrico. Exista la carga de prueba o no exista la carga de prueba, el campo eléctrico va a estar ahí. Para lo que sirve la carga de prueba, físicamente hablando, es para detectar si hay campo o no. Porque en el momento que tú colocas la carga de prueba y la liberas, esta carga va a sufrir una fuerza de repulsión. Y en el momento que ves que sufre una fuerza de repulsión, entonces puedes asegurar que ahí hay un campo, ¿sí? Y que este campo tendrá de magnitud el valor de la fuerza con la que se repelió la carga entre el valor de la carga. ¿Sí? Sí, pero bueno, la pregunta iba si el campo eléctrico va a hacer lo mismo con un objeto neutro. Ah, no. ¿No lo afectaría? No. Ok. No, o sea, tú con un cuerpo neutro, tú no podrías detectar la presencia del campo. Ok. Pero lo polariza, ¿no, profesor? ¿Eh? No lo polariza, pero sigue siendo neutro. Sí, como lo que nos mostró la clase anterior, ¿no? Sí, lo polariza, pero sigue siendo neutro. Y obviamente va a depender de las condiciones, porque en un momento dado puede pasar que poniendo ciertas condiciones para un fenómeno de laboratorio, podríamos intentar ver qué efecto tiene por la polarización, porque miren, pasa lo siguiente, por la inducción, perdón, se los voy a poner así. Cuando ustedes en la práctica ya ven que usan una tira de polietileno, ¿sí? Y esta tira de polietileno, la cuelgan, ¿sí o no? Sí. Bueno, no todos han hecho la práctica, pero creo que varios ya la hicieron. Te pide que pongas 2 sillas y que cuelgues una tira de plástico, ¿sí o no? Sí. Sí, bueno, sí. Ahora hagan la prueba y introduzcan aquí la mano. ¿Sí? Si ustedes ponen ahí la mano, es muy probable que vean que se cierra la tira de polietileno. Y esto no tiene que ver con que la mano estuviera cargada positiva, sino que pasa lo que dice su compañero. Por eso es muy interesante su intervención. Si nosotros ponemos una carga que no está cargada, una carga neutra aquí, no veríamos nada como fuerzas, estrictamente hablando, idealizado el problema, por eso no me sirve. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que se va a polarizar. Entonces, fíjense, ojo, esta es una condición muy especial, es lo que les decía, no aplica para todo, esta es una condición muy especial. Ahorita van a ver por qué. La mano se va a polarizar, la mano que quede más cerca, vamos a suponer que esta es la tira que queda más cerca de la mano, ¿sí? La tira es negativa. ¿Estamos todos de acuerdo? La tira es negativa. Oye. Por aquí va, ¿verdad? Así.
La tira es negativa. Entonces, va a polarizar a mi mano. Este lado de la mano, va a quedar negativo. Pero el lado opuesto, el que está acá, el que no veo, el lado oculto de la mano, según este dibujo, va a quedar positivo. ¿Sí están de acuerdo? Cuando se polarice mi mano, cuando la acerque y esté más cerca de esta tira que de esta otra. Entonces, al acercarla, este lado queda negativo y el otro lado queda positivo. Como la línea, como la tira de polietileno es muy, muy ligera, se va a traer a mi mano. Y muchos van a pensar que tu mano era positiva cuando realmente era neutra, pero como la polarizamos, este lado de la tira se va a ver atraído. ¿Cuál es la condición especial? Que la tira de polietileno es muy ligera. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de explicaciones para fenómenos muy puntuales en donde las condiciones son muy, muy particulares. ¿De acuerdo? Profesora. Entonces, ahí la mano, están de acuerdo que no funciona como carga de prueba. No funciona como carga de prueba. ¿Sí? Para que tenga una carga de prueba, tiene que estar cargada. Por eso, por definición, la carga de prueba tiene que estar cargada y tiene que ser positiva. Uh-huh. Sí, te escucho. Te escucho. Alguien quería intervenir, ¿no? Sí, yo, bueno, quería preguntar si era más o menos como el fenómeno que vimos con la inducción, cuando polarizábamos la esfera del generador, ¿no? O sea, que unas cargas iban para un extremo y las otras para el otro. Unas cargas, sí, esa es la polarización. Sí, es el mismo fenómeno, pero aplicado ahora en la mano. Exacto. Okay. La mano es la que quedaría polarizada, pero aquí como la tira de polietileno es la que es muy ligera, o sea, estamos de acuerdo que la tira de polietileno debería ser la fuente, la que genera el campo, pero aquí se invierten los papeles porque es muy ligera. Entonces mi mano no funciona como carga de prueba porque es mucho más pesada que lo que es la tira de papel, de polietileno. Por eso no podemos ejemplificarlo ahí, pero sí es un fenómeno que puede llegar a ocurrir y que puede causar confusión. Pero sí, efectivamente, eso que vimos en la inducción, ¿se acuerdas que era la primera etapa? La primera etapa era polarizar. Y eso es lo que pasaría con la mano, se estaría polarizando la mano. ¿Sale? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, no es que la mano haya estado cargada positiva, es que es por efecto de polarización y por ser tan ligera la tira de polietileno, es que ésta se acerca a la mano. ¿Sí? Bueno, y pruébenlo en su casa, pruébenlo, los que hayan preparado el material, pruébenlo poniendo su mano y se van a dar cuenta que la tira de polietileno se va a acercar a la mano. Bueno, donde F representa, la ecuación, esta que le llamamos la ecuación de definición, tenemos F, E y Q. F representa la fuerza que sufre la carga de prueba al estar en presencia de un campo eléctrico en un punto determinado, mientras que E es el valor del campo en el punto donde se coloca dicha carga de prueba. Recuerden que en un campo vectorial, a cada punto dentro del campo le asociamos un vector, ¿sí? Entonces, yo escojo un punto de estudio y ahí en ese punto de estudio, el vector asociado a ese punto es el vector campo eléctrico y es donde voy a colocar precisamente la carga de prueba. Ambos son vectores, por lo que se entiende que el vector E es el vector asociado al punto en donde se hace el estudio. Entonces, por tanto, las unidades para el campo eléctrico serán Newton en cada coulomb o Newton entre coulomb, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una esfera con carga positiva, al aproximarse una carga de prueba, esta sufrirá una repulsión que va en el mismo sentido que el campo, como ya lo vimos hace rato, según esta ecuación. Y yo de aquí puedo despejar F para saber cuál será la fuerza eléctrica que va a sufrir la carga
cuando yo la coloque en ese punto. Si yo la coloco en otro punto, va a cambiar. Entonces, aquí tendríamos que definir muy bien, ¿sí? Que estamos hablando de la fuerza eléctrica en el punto A, que sufre la carga de prueba por efecto del campo eléctrico en A, ¿sí? ¿Qué pasaría si no pongo carga? Si esto vale 0, entonces, pues no hay un efecto, no vamos a ver nada. O sea, por eso les decía yo que la carga, el cuerpo que coloquemos aquí debería estar cargado, ¿no? Para poder ver el efecto de la repulsión. Por el contrario, si, a ver, me permiten tantito, me voy a tener que poner el cabello. Permítanme. Disculpen, me lo voy a tener que poner, porque sí, a mí. A ver, ya estoy de vuelta. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, un comentario. Bueno. Ok, bueno. Entonces, ya lo que hemos visto ya varias veces, ponemos la carga de prueba, se observa que esta sufre una fuerza en dirección del campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una carga negativa? Y es lo que nos dice aquí creo que no está aquí. Ok, bueno, lo voy a poner aquí, aunque después lo vamos a analizar o a platicar. Imagínense que tenemos una carga que ahora es negativa. Si yo coloco una carga de prueba aquí, en este punto, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Va a haber repulsión o va a haber atracción? Atracción. Si coloco una carga de prueba en este punto, igual, ¿no? Veríamos esto. Si este es el punto donde pongo la carga de prueba, veríamos esto. Y así. ¿Qué diferencia fundamental ven con respecto a la carga cuando es positiva? Aquí la carga Q es negativa. ¿Va en sentido contrario del campo? Exacto. Entonces, fíjense bien, es congruente con la ecuación. La ecuación que me está diciendo que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica van a ir en la misma dirección siempre que pongas una carga de prueba. Y la carga de prueba, acuérdense que es positiva por definición. Esto significa que el campo eléctrico, cuando tengo una carga negativa, está entrando a la carga. Las líneas de campo tienen que ir así. Y esa es una de las características de las líneas de fuerza que definió Faraday. ¿Sí? ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Bueno, vamos a ver qué características tienen las líneas de fuerza y que son utilizadas para esquematizar el campo eléctrico. Primera, son abiertas y van hacia afuera cuando se debe a cargas positivas y van hacia adentro si son producidas por cargas negativas. Vean lo que estábamos comentando. Si la carga es negativa, las líneas de campo
deben ir hacia adentro cuando es así, cuando son negativas. Las líneas de campo no se cruzan, no se cortan, o sea, no hay una línea que corte a otra y que diga hasta aquí llegaste, pero tampoco se van a cruzar. La densidad de líneas está directamente relacionada con la magnitud de campo eléctrico en la zona. Mientras más líneas tenga, me está diciendo que el campo eléctrico es mayor ahí, su magnitud es mayor. Entonces, si yo me encuentro con una configuración de carga y veo que en una zona hay muchas más líneas, es que seguro ahí el campo es más intenso. Son paralelas al campo eléctrico en cualquier punto dentro del campo. Eso también ya lo vimos y la ecuación también nos lo dice, ¿no? La ecuación también nos lo dice. Bueno, algo que sí no está aquí es que, vamos a ponerlo como E, entran o salen perpendiculares o perpendicularmente a la superficie. De la carga. Entonces, vean cómo salen efectivamente perpendiculares desde la carga, ¿no? Hay que tener cuidado de dibujarlas saliendo o entrando, en este caso, perpendicularmente a la superficie de la carga que está generando el campo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos dos cargas? Aquí hay dos cargas con signos opuestos. Si las cargas son de signos opuestos, lo que tenemos que hacer es dibujar primero siguiendo lo que nos dicen las características, que salgan perpendicular. Tienen que salir perpendicular de la superficie. Pero a su vez sabemos que no deben cruzarse. Si yo las dibujo así, tal cual me dice lo que, según lo que yo sé que debe ser para cada carga, tendría que salir aquí una línea, aquí sale otra, y por ejemplo, esta en particular me voy a encontrar con que se cruzaría con esta que estaría entrando aquí. Como vemos que no se pueden cruzar y no se pueden cortar, entonces el efecto que yo voy a ver es una sola línea haciendo esto. ¿De acuerdo? Aquí está la línea que sale y con la línea que entra haría esta forma para la línea de campo eléctrico. Por eso ven que las líneas de campo tienen esta forma cuando tenemos dos cargas esféricas, o aquí en eso es aproximadamente esféricas, ¿sí? Ese sería el campo. Por ejemplo, otra cuestión que decíamos es que esto es un campo vectorial y en cada punto va asociado con un vector. Si yo, por ejemplo, digo que este es el punto A, porque ese es el punto que está bajo estudio, o el punto que yo quiero estudiar, ¿qué pasa ahí? Trazo una tangente, ¿sí? Trazo una tangente a ese punto, y con eso voy a saber la dirección que tiene el campo en ese punto. Obviamente necesito un sistema de referencia, vamos a suponer que es XY, ¿no? Y con este sistema de referencia puedo definir el vector, ¿de acuerdo? Si yo quisiera saber cómo es el campo, por ejemplo, aquí, de la misma manera trazaría la tangente y ese sería el vector de campo eléctrico en el punto, vamos a decir que en el punto B. Entonces, por eso nos es muy útil, no son muy útiles los diagramas de Faraday, porque de manera cualitativa, podemos saber cuál es la dirección que lleva el campo en los distintos puntos que yo seleccione para mi estudio o para estudiar o de interés. ¿Sale? Creo que era no sé qué fue porque no se quita, pero creo que no había dibujado nada. Vamos a imaginar que tenemos ahora un plano cargado. Ahora tengo un plano que está cargado, siguiendo las leyes o las propiedades de las líneas. Estas líneas tienen que salir perpendiculares de la superficie.
salen perpendiculares de la superficie porque este plano está cargado positivo. ¿Cómo lo sé? Por esta notación. Más adelante vamos a ver que sigma significa carga por unidad de área. Si es positiva, me están diciendo que la carga es positiva. Ahorita no adentremos más en el concepto. Lo que sí nos queda claro es que, como es carga por unidad de superficie, si es positiva es porque esto se debe a una carga positiva. Por eso las líneas que me muestran son líneas que salen, en este caso, en esta parte superior, irían en dirección de más z. Aquí está el sistema de referencia. Y las líneas que salen por la parte de abajo del plano, ¿sí? Serían líneas que van en dirección, la dirección negativa de z. Pero también salen, ¿estamos de acuerdo? Salen porque el plano es positivo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo dos placas planas paralelas con signos opuestos? ¿Sí? Una positiva y otra negativa. Bueno, lo que decíamos hace rato. Aquí tenemos un efecto especial que es el efecto de las orillas. Es la orilla del plano. En la orilla del plano vemos que hay una ligera desviación. Por eso, en el estudio que vamos a hacer, vamos a ignorar esta parte y vamos a ignorar esta parte. Vamos a ignorar lo que ocurre en los extremos para simplificar nuestro estudio. Vamos a suponer que son planos muy largos y que además eso nos enfoca o nos centraliza, o más bien sí nos focaliza a la parte central. Aquí ustedes pueden ver que si sale la línea de la placa positiva perpendicular, con la placa negativa, la línea entra. Entonces vemos un refuerzo, es como la suma de dos vectores. Aquí sale esta línea de campo, pero a su vez tenemos una línea que entra. De nueva cuenta se ve el refuerzo. Del lado opuesto, sí, vemos que además la línea está entrando también, es efectivamente una línea que entra porque es negativo y aquí una línea que sale porque es positivo. Estas líneas no son cerradas, no se supone que está ocurriendo algo así. ¿Sí? Simplemente sigue siendo el efecto de las puntas que tenemos aquí. Por eso en nuestro estudio vamos a imaginarnos placas más largas, ¿sí? Bueno, en donde en nuestro estudio focalizado no nos afecten los extremos de las placas. Por otro lado, si las placas están cercanas, pues veremos que siendo esta positiva, va a atraer a electrones aquí, ¿no? Entonces vamos a tener más electrones de este lado que del lado opuesto de la placa, ¿de acuerdo? Y de la misma manera vamos a tener electrones que se acomodan aquí, de este lado, y por eso hacen que esta placa sea todavía más positiva de este lado, ¿sí? Bueno, eso hace que el campo eléctrico aquí sea más intenso, y eso es algo que nos tenemos que llevar de esta lámina, que si tú quieres tener un campo eléctrico intenso y uniforme, cargues placas, una positiva y la otra negativa. A diferencia, por ejemplo, de estas cargas esféricas, estamos de acuerdo que aquí también el campo es intenso, porque también se refuerza la línea que sale con la línea que entra, y hablando de vectores, del vector de campo eléctrico, pues se suman los dos vectores. Entonces aquí el campo es más intenso, pero aquí no es uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quieres tener un campo intenso? Nada más intenso, pon cargas con signos opuestos. Pero si además quieres que el campo eléctrico sea uniforme, entonces pon placas paralelas con signos opuestos. ¿Sí está claro? Sí, profesora. Y pues obviamente con una tercera carga o cuarta serían aún más intensos, ¿no? Aquí hay que ver dónde la colocarías estratégicamente para que eso sea cierto. Tendrías que ver si pones una segunda placa, cómo la colocarías, etcétera, si te refieres a este. Si te refieres, por ejemplo, aquí a este esférico, habría que ver dónde estratégicamente colocas a una tercera carga para hacer que se incremente el campo eléctrico, si solo lo que quieres es eso, ¿sí?
En el curso vamos a ver ejemplos donde tengamos dos cargas esféricas o donde tengamos una carga esférica con un plano, ¿no? O un plano con una línea cargada. Imagínense una línea así que pasa con carga, ¿sí? Que tenga carga y que se aproxime, bueno, ¿cómo calcularíamos ese campo? Entonces vamos a ver efectivamente el efecto de colocar más cargas, ¿sí? No vamos a tener mucha manera de estar comparando y demás, pero los simuladores que ustedes encuentran en la página de la división, si lo hacen, por ejemplo, aquí nos encontraríamos con esta, no, aquí no, esta, ay, perdón. Estaríamos hablando de, ¿dónde estábamos aquí? Es que ya no tengo la, ¿cómo se llama? Ah, no, sí está abierta, perdón. ¿Estoy compartiendo o no, verdad? No, maestra. No, profe. No. A ver, permítanme. Pero no era lo que quería ver. Quería ver, a ver. Oh, espérenme. Es que creo que no tengo abierta la página de la división. Pero bueno, abriendo la página de la división, se van a encontrar ustedes con simuladores. Por ejemplo, déjenme abrirla. A ver, ya. Okay. A ver, ahora sí comparto. A ver, aquí en la página de la división tenemos simuladores. ¿Sí? Aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, simulador de líneas de campo. Bueno, aquí este requiere Java, mejor, como no tengo claro si lo tengo actualizado o no, vámonos a otro. Es que hay varios, ¿se dan cuenta? Pero no encuentro el que normalmente abro. Si es que se necesita Java, simulador de ley de Coulomb, calculadora fuerza. Qué raro que no están los otros. Requerimientos para Flash. Bueno, como no los tengo probados con lo que tengo en la computadora, ahorita sería tal vez un poquito pérdida de tiempo. Pero sí voy a abrir uno que me acuerdo perfecto. A ver. Ah, pero este es de circuitos. A ver, esperen. Aquí vamos a buscar uno que sea de campo eléctrico. Aquí, por ejemplo, ¿no? Uy, no sé si esto me va a permitir probarlo bien. A ver, dice, vamos a poner 2 cargas. No me está dejando. Eso es lo malo de abrirlo así, sin probar qué le falta, ¿no? Creo que sería el único que podría yo. Déjenme ver, a ver este. Aquí está, vale. Aquí tenemos nosotros 2 cargas. Y tú con este simulador puedes ver cómo sería el campo eléctrico cuando las cargas sean positivas, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero aumentar una tercera carga, bueno, aquí dice cuadrupolo, a ver, aquí ya son 4 cargas, ¿de acuerdo? Me dice cómo sería el campo eléctrico si yo coloco 4 cargas. A lo mejor si le cambio el signo a esta, creo que no me va a dejar. No, este creo que no lo puedo cambiar. Pero mira, si yo cambio la posición, podemos ver que habrá zonas en donde el campo eléctrico se va a magnificar. Ve, así. Ve la intensidad porque estamos viendo la densidad de líneas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si yo pongo una carga aquí? Vemos cómo aumenta el campo eléctrico.
¿sí? O sea, sí podemos nosotros manipular esta intensidad colocando estratégicamente, ¿sí? Las cargas. En las prácticas van a usar ustedes otros simuladores, ¿de acuerdo? No lo quise quemar ahorita para que ustedes lo vean de inicio cuando vean la práctica. ¿Sale? Bueno, entonces podemos hacer varios arreglos. Ahora, obviamente, eso solamente son cargas esféricas. No me di cuenta si hay placas. A ver, déjame ver. Así. A ver, creo que Aquí tenemos dos planos. Aquí está el efecto de los extremos, pero no me permite, a ver, ponerlos. Ahí van ya. Ahí está. Ya están paralelas las dos placas. ¿Sí las ven? Y vean cómo se intensifica el campo aquí en el interior comparado con el campo que tenemos en el exterior. ¿Sale? Déjame decirle que solo me muestre las líneas de campo para que no confunda. Sí, que no me muestre tantos vectorcitos, sino que me muestre así de manera grosa las líneas de campo. ¿Sí? Si yo cambio, esto deja de ser uniforme. Es que quería abrirla más bien. No puedo ahorita. No me dejó tan fácil como en el otro caso. Quería inclinar la placa. No me deja tan... sí, ya la incliné. Vean, sigue siendo intenso el campo, pero ya no es uniforme. Vean cómo ya hay una cierta desviación de las líneas. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno. Sí. De esto se concluye algo muy importante de todo lo que hemos hablado en esta clase, que el campo eléctrico puede realizar trabajo sobre las cargas eléctricas. O sea, ¿qué pasa con la carga de prueba? En el momento que la colocas ahí y la liberas, sufre una fuerza y eso hace que pase de un punto a otro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, realiza trabajo. El campo eléctrico realiza trabajo sobre los electrones o sobre los protones, claro. Obviamente, cuando nosotros hablamos de la carga de prueba, es un elemento que nos sirve para el análisis. No quiere decir que andemos ahí fácilmente consiguiendo protones, ¿no? Es simplemente un elemento para el análisis. Lo que sí podemos conseguir con más facilidad son los electrones. Acuérdense que los conductores, los materiales conductores poseen en la capa de conducción muchos electrones libres. Esos electrones libres son los que están disponibles para que el campo eléctrico los mueva de un punto a otro. De tal forma que si podemos establecer un campo eléctrico en un conductor, entonces podríamos lograr movilizar a los electrones que están en el conductor, ¿de acuerdo? Entonces yo le pongo o hago que el conductor esté en presencia de un campo eléctrico y con eso movilizaría a los electrones. ¿Qué es lo que nos corresponde en la ingeniería eléctrica? Encontrar la manera de tener control, porque de nada me sirve conocer el fenómeno, saber lo que está pasando si yo no lo puedo controlar. Entonces la idea es tener control sobre ese desplazamiento para poder proponer soluciones, aplicaciones, invenciones, mejorar lo que ya hay, etcétera. Por otro lado, debe ser un campo que entregue energía, no que la consuma. Y eso tiene que ver en cómo se da el desplazamiento de las cargas. Bueno, esto ya es pensando en una aplicación. Ahora, ¿qué pasa físicamente? Pues que en ocasiones el campo realiza trabajo, pero en ocasiones el campo consume. Si nosotros tenemos un campo debido a una carga en el laboratorio, por ejemplo, imagínense el generador Van der Graaf, establecemos un campo, ¿sí? Ese campo eléctrico, lo más probable es que consuma energía. ¿Por qué? Porque yo le tuve que dar energía al sistema para que se estableciera el campo. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos energía eléctrica a través de un motorcito, para que a través de un motorcito movamos la banda
y esa banda va a friccionar con el rodillo, va a generar una carga que luego se va a depositar en el casco del generador. Y alrededor del casco del generador se establece un campo. Pero todo un sistema, toda una maquinaria, ¿sí?, confabuló para que quedara cargada la esfera y esa esfera estableciera un campo. Es decir, que elementos externos entregaron energía y esa manifestación de esa energía que se entregó es el campo eléctrico que está alrededor de la esfera cargada. Es decir, simplemente, sencillamente estamos viendo el principio de conservación de la energía. ¿Por qué quedó cargado el generador? Por todo lo que acabamos de hablar ahorita. ¿Estamos de acuerdo? El generador tiene aquí este motorcito, ¿no? Y este está conectado a la energía eléctrica. Entonces recibe energía, se mueve la banda, todo lo que acabo de decir, para que aquí tengas una carga positiva o negativa. En el simulador, la carga es positiva. En el generador que está en el laboratorio, la carga queda negativa por el tipo de materiales que se usan, ¿sí? Recuerden la serie triboeléctrica. La serie triboeléctrica es una de las preguntas del cuestionario de laboratorio. Entonces, por esa razón, por los materiales con los que se construye el generador Van der Graaf, queda cargado negativo. Entonces, en su entorno, aunque yo no lo vea, en su entorno hay un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico puede realizar trabajo sobre las cargas que coloquemos aquí. Entonces, yo coloco aquí una carga de prueba y esta carga de prueba se va a ver atraída por el generador. Pero eso no nació de la nada. Hubo alguien que realizó todo este trabajo para establecer el campo eléctrico. Y luego el campo eléctrico puede hacer trabajo sobre la carga. Y está consumiendo parte de la energía que yo le entregué. ¿Sí lo ven? A final de cuentas, esto se va a volver un poco poder decidir en el análisis cuándo el campo eléctrico de la carga que estoy analizando consume energía y cuándo la está, el sistema que estoy analizando, ¿sí? En el sistema que estoy analizando, en el desplazamiento de las cargas que estoy analizando, pueda yo decidir quién hizo el trabajo, si fue o cómo fue el trabajo, si fue un trabajo de consumo o un trabajo de entrega de energía. Eso se va a volver muy importante, ¿sí? Ahora, vamos a contestar las siguientes preguntas, que ya las podemos contestar con todo lo que hemos analizado. Bueno. ¿Quién genera el campo eléctrico? Debe ser un elemento que sea capaz de entregar energía, que pueda elevar el nivel de potencial eléctrico de los electrones, como por ejemplo una pila. Les decía yo que la pila, cuando tú tienes una pila y tienes las dos terminales de la pila, positiva, negativa, entre las dos terminales se establece un campo. ¿De acuerdo? Acuérdense, ¿cómo lo veríamos el campo por arriba? Lo veríamos parecido a lo que acabamos de ver en la simulación. No, en la simulación vimos cargas iguales, ¿verdad? En las láminas que les puse al inicio con las dos esferitas cargadas. Eso si pudiéramos ver el campo, lo veríamos así alrededor de la pila. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de que se puede desplazar electrones. Si vamos a desplazar electrones, ¿quién los va a proveer? Los conductores. Vamos a usar conductores para que de ahí podamos tener electrones. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos circuitos eléctricos. ¿Cómo controlamos dicho desplazamiento? Bueno, el que se desplacen los electrones genera una corriente eléctrica. Aquí la pregunta sería algo parecido a cómo calculo o cómo controlo la corriente que debe haber en un circuito. Esto ya es más complicado porque necesitamos conocer el concepto de diferencia de potencial. Y no solo eso, otras cosas adicionales, pero para no engrosar este inciso, por lo menos necesitamos este concepto para adentrarnos un poquito más de cómo podríamos controlar este desplazamiento de electrones, ¿sí? Por eso este concepto es más poderoso. ¿Por qué? Que el campo eléctrico.
porque con el concepto de campo eléctrico no podríamos saber cómo hacer ese dicho control. Necesito conocer el concepto de diferencia de potencial. ¿Cómo? Porque según se ve, los electrones solo se pueden mover hacia una carga positiva y hasta ahí, porque luego ya quedarían unidos entonces como electrones con protones. ¿Es cierto? Seguramente a alguien se le ocurrió esto, ¿no? A ver, ¿es cierto? Aquí, por ejemplo, creo que ya lo borré. Aquí. Ok, va a realizar trabajo, pero entonces lo que va a pasar es que la carga positiva quedó unida aquí y ya ahí se acabó todo. ¿No? Eso es lo que yo pensaría. ¿Y esto de qué me sirvió? Que la carga se moviera nada más para que se junten, queden unidas y ya. Habría que ver entonces qué es lo que yo quiero, qué tengo que resolver, para qué me importa tener el control de este fenómeno, y eso lo vamos a ver cuando ya veamos las aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hay que esperar. Esto es un poquito más complicado. Hay que resolver algunos puntos e investigar más. ¿Sí? Bueno, como adelanto, les decía yo que el movimiento de electrones implica que se va a establecer una corriente eléctrica. Claro que eso lo vamos a ver después, pero imaginemos, ¿no? Este es un conductor, pero ahorita lo que estamos viendo son fenómenos en el aire. Yo no veo ningún conductor por ningún lado. Vean, si yo tengo aquí una esfera cargada positiva y tengo aquí la carga de prueba, yo no veo ningún conductor, nada. Esto está ocurriendo en el aire. Son fenómenos que ocurren en el aire y el aire no va a liberar electrones. Yo tengo que colocar la carga de prueba como parte del análisis. ¿Estamos de acuerdo? Como parte del análisis yo tomo una carga, me imagino que tomo una carga de prueba y que la voy a colocar aquí y voy a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Por eso se hace necesario el uso de las cargas de prueba. Esto es lo necesario. ¿De acuerdo? Por eso se hace necesario. No vamos a trabajar todavía con conductores en donde tenemos una gran cantidad de cargas libres. Entonces tendremos que esperarnos un rato, lo vamos a ver después, y ahorita siempre vamos a pensar en términos de que yo llego y coloco una carga. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Bueno, más bien, ¿sí se entiende lo que quiero decir? Sí, profesor. Sí, o sea, ahorita me voy a encontrar con que tengo que hacerlo así, imaginarme que esto va a pasar. ¿Sí? ¿Cuándo vemos notoriamente un desplazamiento de electrones? Bueno, ya habíamos platicado la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos de, en el caso de cuando se ven los chispazos, ¿no? Que tocas una manija cargada y ves incluso un chispazo, o cuando te quitas el suéter, o cuando cae un rayo, ¿sí? Ahí se ven fenómenos que ocurren en el aire, porque la manija pues apenas la voy a tocar y puede ser que yo vea el chispazo, pero eso está ocurriendo en el aire, ¿sí? El rayo eléctrico pues también es un fenómeno natural que se establece en el aire, ¿sí? En la descarga de un generador Van der Graaf, si se acuerdan de la simulación, los que ya vieron la práctica, en el simulador se ve también un chispazo y eso ocurre en el aire, ¿de acuerdo? Entonces ahorita, esto lo vamos a ver después, sabemos que el mejor proveedor de electrones es el conductor, un conductor de cobre, pero ahorita nos vamos a imaginar que estamos en el aire. Y por lo tanto, seguiremos usando las cargas de prueba. Bueno, vamos a terminar con esta lámina, y quiero, por favor, que de aquí a la siguiente clase que nos veamos, que es la clase del viernes, la estén pensando en los tiempos que les sean posibles, en los tiempos que se acuerden, que la estén releyendo, que la estén pensando, porque necesito que esto quede muy claro y como muy ágil en su mente, que esté muy a la disposición en su mente para lo que vamos a ver la próxima clase. Ya vamos a hacer la introducción a diferencia de potencial después de hacer algunos ejercicios. Sí, lo primero que vamos a hacer la próxima clase es calcular fuerza entre dos cargas o entre tres cargas.
Luego vamos a calcular un campo eléctrico por ahí y vamos a introducir levemente el concepto de diferencia de potencial, todavía no de pleno, pero sí, vamos a ir adentrando un poquito. Vamos a entender esto a plenitud. Aquí la pregunta es, ¿cuánto consumimos o cuándo entregamos energía? O la cuestión sería, ¿voy a consumir o voy a entregar energía? En fin, como lo quieran ustedes ver. Aquí está el dilema, ¿no? Y para eso vamos a usar la analogía con el campo gravitatorio. ¿Qué sucede cuando tú dejas caer una pelota desde una determinada altura? Bueno, pues tú la liberas, ¿no? A lo mejor simplemente la liberas. No es que la estés lanzando contra el piso. Tú la dejas y lo que sabemos es que va a caer. ¿Por qué cae? Porque el campo gravitatorio la atrae. ¿Estamos de acuerdo? ¿No les parece parecido a esto? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezando a ver las analogías. Ok. Yo llego, coloco aquí la carga de prueba y la suelto. Y entonces lo que va a pasar con la carga de prueba es que se va a ver atraída por la carga negativa. Súper se parece, ¿no? Aquí pasa lo mismo, aunque no se ve tan igual. Dejo la carga de prueba, la libero y se lanza hacia afuera. ¿Por qué aquí podría ser diferente? Por una simple y sencilla razón. El campo gravitatorio siempre es atractivo. En cambio, el campo eléctrico puede ser atractivo o puede ser de repulsión. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de cargas, la positiva y la negativa. En cambio, hablando de masas, las masas son positivas. Entonces, ahí solamente tenemos fuerza de atracción. En cambio, en el campo eléctrico, hablando del campo eléctrico, tenemos fuerzas de repulsión y fuerzas de atracción. Aquí se ve más clara la analogía, pero es lo mismo acá con la carga positiva, pensando en que además también se tienen cargas de repulsión. Entonces, por eso hay que tener en mente siempre esta dualidad, ¿de acuerdo? En cambio, aquí en el campo gravitatorio, pues sabemos que siempre va a ser atraída la pelota por la Tierra. Entonces, el campo gravitatorio la atrae, el campo gravitatorio de la Tierra la atrae, o que el que genera la Tierra, la atrae y quedará en el piso. Eso significa que hubo un consumo de energía. ¿Por qué consumo? Porque antes alguien o algo tuvo que aportar energía para que la pelota estuviera en lo alto. ¿Sí queda claro eso? ¿Por qué es una energía de consumo? Porque fíjense que si a mí no me explican esto, yo pudiera pensar que el campo eléctrico está aportando energía para atraer a la carga. Pero no es así. Para atraer a la masa, perdón. Pero no es así. En realidad, quien entregó la energía fue quien colocó la pelota en lo alto. Puede ser un mecanismo o puedo ser yo. Yo con mi mano voy y la pongo. Yo realicé trabajo, yo entregué trabajo para que la pelota estuviera en cierta posición. Cuando la pelota cae, viene el consumo de esta energía. No nos dejemos engañar, ¿no? Porque pareciera que el campo eléctrico, el campo gravitatorio terrestre, lo que hace es aportar energía para jalar a la pelota, ¿no? Entonces, un agente externo aportó energía y el campo gravitatorio la consumió. En el caso mencionado, el agente externo realizó previamente un trabajo contra el campo gravitatorio. Entonces, si nos vamos al ejemplito de las cargas acá hay un agente externo que coloca la carga de prueba aquí, que coloca la carga de prueba acá, realizando trabajo sobre la carga, ¿sí? Y contra el campo eléctrico. A pesar del campo eléctrico, yo llego y coloco mi carga. Pero luego la libero. Y al liberarla,
¡fum!, fuerza de atracción. En este caso, al liberarla, ¡fum!, fuerza de repulsión. Y esa es la parte en la que el sistema consume la energía. ¿Sí? Eso es lo que es lo que estamos leyendo hasta aquí. Con lo anterior queda claro que en el caso del campo eléctrico generado por una carga, siempre atraerá o repelerá a una carga de prueba. Ya vimos que están ahí los dos casos en el dibujito. Una carga de prueba que alguien o algo coloque cerca de él, actuando como ya conocemos. Cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Es decir, el propio campo está realizando el trabajo, pero es de consumo. Entonces, cuando yo les digo que el campo eléctrico es capaz de realizar trabajo, siempre tendremos que estar conscientes de que en ocasiones, pues ese trabajo será de consumo. Y en otras ocasiones puede ser que no. ¿De acuerdo? Todo va a depender, de las condiciones del ejercicio o del sistema. Así como lo estamos planteando ahorita, los dos dibujos que vimos acá en las láminas anteriores, así como está planteado, el campo eléctrico siempre va a consumir. Porque alguien tuvo que colocar la carga aquí. ¿Sí? Si yo no coloco ninguna carga, pues no consume nada. Está ahí ese campo, esa energía en forma de campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo tengo un sistema así, yo tengo aquí un campo eléctrico, ¿sí? O una energía en forma de campo eléctrico. Y que esta energía va a ser capaz de realizar trabajo sobre otro sistema, sobre una carga de prueba, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que ese trabajo es de consumo, ¿sí? Porque alguien tuvo que colocar la carga de prueba ahí. ¿Dónde lo podríamos ver también muy sencillo? En un circuito eléctrico. Ahorita si nos da tiempo lo pongo ahí. Entonces se requiere un agente externo que actúe al revés. Cuando queremos suministrar energía, este agente realiza trabajo moviendo las cargas de un punto de menor potencial eléctrico a uno de mayor. Vean que ya estoy introduciendo la idea del potencial eléctrico. En esta analogía, fíjense, hagan de cuenta que este es el piso y es mi referencia aquí, H es igual a 0. Y yo coloco una pelota a esta altura, ¿sí? Entonces, yo estoy suministrando energía como agente externo cuando la pelota la coloco desde el 0 o la coloco desde cualquier punto que quede por debajo de la altura a la que estoy colocando la pelota. Entonces, si yo muevo la pelota de un lugar que está a la misma altura, pues yo no estoy aportando energía. Para que yo aporte energía a la pelota, tengo que, o sea, alguien ya la aportó inicialmente para que esté a esta altura. Si yo la muevo nada más así en lo horizontal, yo no estoy aportando nada como agente externo. Hubo un agente externo previo que sí aportó la energía. ¿Estamos de acuerdo? Si yo la muevo horizontalmente, yo ya no estoy aportando energía. Segundo agente externo. Hubo un agente externo previo que sí lo hizo. Otra forma es que la pelota de aportar energía, es que la pelota se encuentre a lo mejor en esta posición, con esta H intermedia. Vamos a poner H0, H1 y H2. Y si la paso de H1 a H2, estoy aportando energía. En el momento que libero la pelota, cae y ahí viene el consumo de esa energía que se aportó por el agente externo que haya sido. ¿De acuerdo? No importa si fue el agente externo 1 o el agente externo 2, ya la consumió cuando la pelota cae hasta el piso. Si nada más cayera a determinada altura, bueno, habría un consumo intermedio. Pero si la pelota cae hasta el suelo, hay un consumo total de la energía. ¿Sí? ¿Por qué digo que en un circuito se ve esto muy claro? A ver, imagínense un circuito en donde tengo aquí una batería o una pila. La pila nos entrega una diferencia de potencial. Todas las pilas tienen marcados el más y el menos. Aquí me está indicando que hay un mayor potencial y aquí hay un menor.
Piensen en la pelota cuando está a un potencial mayor aquí, ¿no? Un potencial mayor. Si estuviera la pelota aquí en el piso, estaría a un potencial menor. Eso es lo que significan los signos. Aquí hay un potencial mayor y aquí hay un potencial menor. Entonces, imagínense que aquí hay un foco. ¿Sí? Hay un foco. Este es un agente externo que está entregando energía a los electrones que están aquí en los alambritos. Esto es un conductor. Esto significa que tengo electrones a la disposición. Estos electrones se van a mover, ¿sí? De este punto de potencial, bueno, pero espérenme, no los quiero confundir. Vamos a pensar en los protones. Ya luego les voy a explicar de qué se trata esto, porque hay una especie de convención que en algún momento los físicos tuvieron que hacer cuando se dieron cuenta que los electrones eran los que se movían. Pero en un momento dado, vamos a pensar que estamos en el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX todavía se pensaba que lo que se movían eran los protones. Entonces, vamos a pensar que estamos en el siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX. Bueno, los protones se van a mover, ¿sí? De tal manera que van a pasar del potencial menor al potencial mayor. Es decir, está realizando trabajo sobre los electrones. Esta pila, este es el agente externo, está haciendo pasar a los electrones del potencial menor al potencial mayor. Y eso lo hace continuamente, todo el tiempo, porque ahí está, no la estoy desconectando. Entonces, lo que hace es que estos protones se desplazan a través del circuito eléctrico y al pasar por este filamento que está dentro de una ampolla al vacío, la van a poner incandescente y entonces yo voy a ver la luz. ¿De acuerdo? Entonces tengo el agente externo que entrega energía y el sistema que consume la energía, que es precisamente el foco. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy diciendo que sean los mismos casos, estoy hablando de la idea. La idea de un agente que aporta la energía, ¿sí? Y de un agente que la consume. Y en el caso de los campos electrostáticos, ¿sí? Cuando hacemos pruebas del tipo que les acabo de decir, el campo eléctrico es el que consume la energía y el agente externo es quien coloca las cargas ahí, en esa posición y no en otra. Imagínense, ya con esto acabo, que aquí yo coloco la carga de prueba como por acá, en donde el campo eléctrico probablemente ya está muy debilitado. Entonces, prácticamente no estoy haciendo trabajo contra el campo. Entonces, por lo tanto, el efecto que yo voy a ver o será nulo o será mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, es por eso que es donde inteligentemente, como ingenieros, tenemos que diseñar el sistema para que, sabiendo yo perfectamente lo que tengo que entregar, que tengo que entregar como energía, yo también claramente pueda calcular lo que voy a recibir. ¿Sí? Y eso pasa en los circuitos. ¿Sale? Bueno, entonces pónganse por favor a repasar bien esta lámina. Necesito que la tengan bien fresca, que fluyan las ideas rápidamente, que no se les olvide, que no lleguen con que no se acordaron. Entonces, léanla por favor muy bien y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias.